el alcalde de Santiago fue a Lima a descubrir cómo habían logrado controlar el comercio ambulante en Gamarra. Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera. Les cuento, yo hice un comentario en el video anterior donde mostraba parte de lo que fue mi recorrido en Lima en el mes de julio sobre la seguridad que sentía un turista en el sector de Miraflores y también en el casco antiguo. Realmente era muy seguro y una de las figuras que me llamó la atención fueron los serenazgos. Efectivamente, los que son denominados la policía municipal, los guardias municipales en otros países, tienen un accionar muy cauteloso pero efectivo en evitar que hayan grandes aglomeraciones de comercio ambulante y también que ese comercio hostigue a los turistas. Y me acabo de llevar una impresión muy grata, porque fíjense ustedes que el alcalde de Santiago ha viajado a Gamarra a conocer cómo se ha controlado el comercio ambulante. ¿Por qué? Porque en Chile, en Estación Central, donde existe Mace, un barrio de comercio muy similar a Gamarra, en el sentido de que vende productos al por mayor y por menor a bajo costo, es un gran distribuidor, un circuito de calles que delimita Estación Central, que es una comuna, con Santiago Centro, que es la comuna principal de la región metropolitana en Chile, que es Santiago, y fue el alcalde de Desbordes. Les quiero mostrar la noticia, porque también hacerle unos comentarios respecto a este sentimiento que me dio que Lima es más seguro que Santiago. Veamos, veamos. Bueno, ahí tienen la información, se las comparto más grande y dice, esto es del diario Las Últimas Noticias, del martes 5 de agosto, es decir, es anticipada la información, dice alcalde de Desbordes, que es quien ustedes ven aquí de blanco, que tiene una característica, es exfuncionario carabinero, fue ministro también de Defensa del presidente Piñera y representa a un sector de derecha dentro del espectro político chileno y visitó el barrio de Lima que es Gamarra. ¿Por qué? Porque se señala que logró erradicar el comercio ilegal. ¿Qué dice el alcalde? Lo que hicieron acá en Gamarra es perfectamente replicable en Mace. Mace es este barrio que yo les indico. Yo les quería hacer el comentario porque fíjense ustedes que esa sensación de seguridad que tuve yo en el casco antiguo de Lima y en Miraflores se fue abruptamente quebrado cuando llegué a Santiago. Tomo un taxi desde el hotel en el aeropuerto hacia Estación Central porque iba a hacer mi recorrido al sur en tren y llegué al sector que es el inicio de Mace, Estación Central, donde llega Ferrocarril, insisto, y lo primero que me dice el taxista es tenga cuidado con sus maletas en un circuito que era de apenas de 10 metros, es decir, ingresando a la estación de trenes. Claro, porque es complejo para los turistas, andábamos con las maletas, evidentemente éramos turistas, pero chilenos, con respecto a la seguridad. Y sí, fíjense que se siente inseguridad. Yo les cuento, para los que me digan, no, este sector siempre fue inseguro, que yo desde mis años de la universidad hasta unos años antes de la pandemia, quizás unos 50 años antes de la pandemia, yo visitaba mucho Mace porque me alojaba en un hotel histórico que existe en Mace, porque mi familia había estado ahí y porque a mí me llamaba mucho la atención porque en mi época de estudiante ahí se hospedaban muchos vendedores viajeros. Y me gustaba el ambiente de ese hotel, ¿ya? Y sí existía una suerte de inseguridad, pero por las aglomeraciones, ¿eh? Y lo que pasaba regularmente antes de las grandes desmigraciones, efectivamente los delincuentes chilenos te cartereaban. Es decir, podían haberte sacado la billetera. Pero ahora se habían tomado las calles, mucho comercio ilegal, y el aumento de la delincuencia era terrible. O sea, yo no volví a ir a Mace desde el año 2018 hasta la fecha. Y se acaba de producir una acción del municipio junto con el Ministerio de Seguridad de Chile para dar más limpieza a ese sector y ahora hay rejas y hay entradas de perímetros que fue lo que vi en el centro histórico de Lima. Pero veamos lo que dice la información. Dice lo siguiente. Hasta que finalmente el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, que es quien ustedes ven aquí, tal como lo anunció en repetidas ocasiones, llegó hasta el barrio de Gamarra, en el distrito de La Victoria, en Lima, Perú, para conocer en terreno cómo las autoridades de este país lograron controlar el comercio informal en uno de los centros comerciales más grandes de Sudamérica. Es el más grande, ¿eh? La idea es replicar o adaptar dichas medidas para controlar los toldos azules en el barrio Maíz. Bueno,
Para los amigos que no son de Chile les voy a explicar qué son los toldos azules. Lo que pasa es que está el comercio habitual y no solo se ganan con mantitas, lonas en la cuneta, en la calle los vendedores ambulantes, sino que instalan toldos, techos, ¿cierto? Estos toldos plásticos con estructuras metálicas que uno coloca a veces cuando va a la playa o en los jardines para tener sombra. Y existía una mafia que arrendaba esos toldos y los subarrendaban y se repartían los lugares, de tal forma que incluso toda la calle había sido imposibilitado de que entraran camiones, vehículos, incluso vehículos de emergencia, y para qué decir que sufrían los comerciantes regulares, formales, porque la gente no entraba. Y existían, vinculado a eso, bodegas, otro tipo de delincuencia, ¿cierto? Vinculada a las aglomeraciones, y todo un circuito ilegal. De hecho, incluso la muerte de una persona vinculada al financiamiento de préstamos informales en la zona. Es decir, había todo una suerte de ilegalidades vinculadas a este comercio ambulante que son los toldos azules. Se les dice así porque eran casi todo el mismo color. Sigamos viendo. ¿Qué más dice? Que si lo que hicieron en Gamarra se puede replicar en Mace, sí, es perfectamente posible replicarlo. Pregunta y responde el alcalde desde Lima, ¿cierto? El alcalde de Santiago. Las dimensiones del emporio de comercial de Gamarra son de parámetros babilónicos, o sea, son gigantescos. Abarca 20 manzanas, mucho más que Mace, 140 galerías comerciales, 30.000 tiendas y 140.000 trabajadores. Si los peruanos pudieron controlar este espacio, ¿cómo no va a ser posible hacerlo con Mace? Piensa el alcalde Desbordes. Aquí llevan trabajando 2 años y medio en este barrio y han logrado controlar 2/3 del territorio, aún falta 1/3, pero han tenido avances notables. O sea, también Desbordes señala que efectivamente no es total el control, pero sí ha sido importante. La clave del éxito ha sido el control en el acceso al barrio tal como comenzó a implementarse en Mace, donde se instalaron rejas en ciertos accesos. De 15 accesos que tenían en Gamarra, solo 3 están habilitados y con amplia presencia policial, tanto municipal como la Policía Nacional del Perú, que es el equivalente carabinero. Recuerden que Desbordes, el que está acá, era ex carabinero. ¿Qué más dice? Hay policías a la entrada y en el interior del barrio y no dejan pasar nada que parezca un toldo azul, y si se instala alguien inmediatamente llega la policía para anularlo. Algunas calles también se han convertido en paseos peatonales. Sí, es lo mismo que he visto yo en las imágenes, en los videos que uno ve de gente que va a Gamarra, se ve esta situación. Yo no fui a Gamarra, principalmente porque teníamos otro circuito, quedamos con las ganas de ir a Gamarra. Y les digo una cosa, nos decían que era poco seguro, pero después comentábamos con mi señora, cuando estábamos sentados esperando el tren en la estación central, que qué es más inseguro que Mace, antes de la intervención que tuvo en estas últimas semanas. Y la sensación de seguridad que sentimos en el sector que estuvimos, casco histórico, por decirlo así, la Plaza Central, ¿cierto? La Casa de Gobierno, y en el sector de Miraflores, no lo habíamos sentido en Santiago. Entonces decíamos, quizás para otra oportunidad vamos a ir con mucho más calma, especialmente después de este reportaje, donde el modelo que va a usar Chile, por lo menos el alcalde de Santiago, donde fue a aprender cómo controlar este circuito de ilegalidades, principalmente el comercio ambulante en Santiago, se dio en Gamarra. Sigamos viendo lo que dice la información. Desde que comenzó el plan, agrega, los comerciantes legalmente establecidos trabajan más tranquilos y seguros. No tienen, como dice acá, que pagar sobornos para trabajar, no hay mafias y no hay evasión tributaria. En Mace calculamos que se van cerca de 120 millones de dólares, mucho dinero al año en impuestos. Con ese dinero se financia un hospital en 2 años o se puede aumentar la dotación de carabineros. Por eso hay que tener claro que esto es un trabajo de todos, del gobierno, de la fiscalía, las policías, el servicio de impuesto interno y los vecinos. Sin embargo, la autoridad de Santiago, el alcalde que está acá, advierte que hay una diferencia sustancial difícil de subsanar en el corto plazo. El municipio de La Victoria tiene 1.000 agentes propios para 200.000 habitantes. En Santiago, con 600.000 habitantes, apenas contamos con 600 agentes. O sea, cuando yo vi esa información, o cuando la leí, porque es una información que va a salir en unas horas más, es cómo puede tener tan pocas policías, tan pocos guardias municipales, Santiago, en ese sector. Y especialmente porque se reúnen 2 comunas, a diferencia de La Victoria, donde tienen 200.000 habitantes, ¿cierto? Y tienen 1.000 agentes. Y en Santiago, que son 600.000, no en la región metropolitana, el Gran Santiago, sino en la comuna de Santiago.
donde está la Moneda y todo eso, la comuna de Santiago, que son 600.000 habitantes, 400.000 habitantes más que en La Victoria, solo tienen 600. O sea, es desproporcionado. Si fuera por una proporción de habitantes, debiéramos tener en Chile mucho más para la protección. Y ahí uno entiende. Entiende el reclamo que hacen todos los alcaldes en los municipios de Chile que cuentan con pocos recursos de seguridad. Que hay que distinguir entre carabineros, que sería el equivalente a la policía, y entre los municipales, los serenazgos. Entonces, regularmente hay pequeñas comunas que tendrán no más de 5 o 10 carabineros y con suerte pueden que tengan guardias municipales. Entonces, no está... Ese es el ejemplo de por qué yo me sentía más seguro en Lima. Porque hay más seguridad. Es como si uno dijera, es más limpio porque uno ve más gente haciendo limpieza. No es porque seamos más limpios o no uno u otro, sino porque hay preocupación. Pero la seguridad era algo que a mí me había llamado mucha la atención. Sigamos viendo. ¿Qué más dice? Se gana más. Adolfo Numi, presidente de la Asociación del Barrio de Meis, que también fue parte de la delegación de 30 personas que viajaron a Lima. Qué bueno que fueron también ellos, ¿eh? Dice que el cambio en los comerciantes después de la implementación de este sistema de control ha sido total. Ganan más, no solo porque no tienen que pagar sobornos, sino porque ha aumentado el flujo de público y el comercio informal no les quita clientela. De hecho, yo voy a ir a Meis ahora que vaya a Santiago. Además, ya no hay mafias como en Meis. Aquí en Gamarra opera un crimen organizado muy similar al que hay en Meis. Claro, porque se van replicando. Que se dedica a la extorsión, donde había sicariatos, donde no había ley, dice. Otra cosa importante que aprendimos acá, agrega Numi, es que el mecanismo de financiamiento para implementar la seguridad que debiéramos imitar es un sistema que se llama inversiones por impuesto, que consiste en que se hacen inversiones por desarrollo por seguridad y las empresas que invierten tienen un crédito al impuesto a la renta. Y así como en nuestro país existe una ley de donaciones para actividades culturales y educativas, eso en Chile, debieran incorporarse en el mismo beneficio tributario para las inversiones en seguridad. Ahí me explico una cuestión que había visto en Lima, que era que teníamos policía de Lima, los serenazgos, gran descubrimiento para mí, y muchos guardias en tiendas, y de hecho decíamos en pequeñas tiendas. ¿Me podrían aclarar si ese impuesto en seguridad equivale a que si yo tengo una tienda y pongo un guardia que tendrá que estar registrado, recibo una liberación de crédito tributario o pago menos impuestos? Entonces sería una buena medida que, por ejemplo, a nivel municipal, especulo, en Chile, por ejemplo, está el impuesto a la publicidad. Tú pones más de un letrero de publicidad y tienes que pagar un impuesto. Se pudiera decir, si usted contrata un guardia para darle seguridad a sus clientes y ayudar también a la seguridad externa, porque si ahí ves guardia tú no vas a delinquir tanto, es un disuasivo, vas a tener la opción de no pagar tal impuesto. El impuesto a los letreros, tal vez el impuesto territorial con una baja, o una devolución de impuestos. No lo sé porque no me dedico a lo tributario. Pero muy relevante como lo han hecho. ¿Me podían clarificar también qué significa esto de unas inversiones por impuesto, que consiste en que se hacen inversiones por desarrollo por seguridad y las empresas que invierten tienen un crédito con el impuesto a la renta? Entiendo que es un descuento al final de la operación anual. Tengo que pagar tanto impuesto, usted ayudó, tuvo guardias, menos tanto, y pagaría menos. Así que, para que vean, los que me decían, oye, pero si, ¿cómo vas a encontrar de que Lima era más seguro? Ahí está la respuesta. El alcalde de Santiago, con el gran problema que existía en Meis, fue a conocer uno de los centros más grandes de comercio en una ciudad que es Gamarra en Lima, para aprender del sistema de seguridad y de erradicación del comercio ilegal. Así que espero que les haya gustado mi reacción y puedan ver la noticia, se las voy a dejar por ahí, para ver cómo Chile está aprendiendo de cómo se tiene que enfrentar el comercio ilegal, que trae otros problemas de delincuencia, desde Lima en Gamarra. Que estén bien. Soy Ricardo Lovera, no se olviden comentar.